No suele ser fácil resumir todo un año y si lo intentamos hacer desde el prisma internacional, la cosa se complica, especialmente si tenemos en cuenta lo convulso de este 2024. Pero hoy en la lupa de ABC lo vamos a intentar y por eso nos acompaña Isabel Gutiérrez Rico, jefa de la sección de Internacional del periódico. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo quería preguntarte, al principio de todo, ¿con qué 3 palabras definirías este 2024? Pues inestable, desordenado y violento. La lupa de ABC. Se sabe que en este año, que está a punto de terminar, hemos alcanzado el pico más alto de conflictos tras la Segunda Guerra Mundial y muchos especulan ya con el comienzo de la Tercera. Isabel, ¿por qué a nivel internacional este año ha sido tan violento? Pues desgraciadamente es así. En 2024 a las guerras de alta intensidad, en especial las de Ucrania o las de Oriente Próximo, a las que todos prestamos atención, se suman otras que parece que emergen de vez en cuando, pero que están muy presentes, como las de Sudán, el Sahel, Birmania, Haití. Pues son viejos conflictos que se calientan y se enfrían y en unas zonas volátiles en las que pues la diplomacia no funciona y los acuerdos no llegan o no se cumplen. Yo quería darte un dato, recordar un dato que cerramos 2023 como el año con el gasto militar global en su máximo histórico, que fueron como 2,3 billones de euros. Y luego todos recibimos 2024 pues como un superaño electoral con más de 1.600 millones de personas convocados a las urnas. Pero ha quedado ya bien claro que la democracia no es simplemente depositar un voto. Y buen ejemplo de ello lo hemos visto este año en Venezuela, en Rusia o en Irán. Lo que sí que hemos visto a lo largo de este año es que los esfuerzos diplomáticos para llegar a acuerdos demasiadas veces no han resultado o no se han logrado acuerdos para cerrar o cesar hostilidades, sino más bien para la asistencia humanitaria de la castigada población civil. Yo creo que estamos atados a una política global dominada por actores empeñados mucho más en las victorias militares que en el cese de hostilidades, que la disuasión no funciona en ciertos países y que el uso de la fuerza parece no tener límites. Y además creo que es un año y se ha visto muy claro que las relaciones entre Occidente y lo que se llama el sur global, que es esa heterogénea asociación de estados, impulsada sobre todo por Rusia y por China, pues son muy difíciles, muy complejas y andan aún más en la brecha. Has puesto sobre la mesa muchísimos temas, vamos a ir desgranándolo poco a poco, así que vayamos por partes o quizá incluso mejor por continentes. Empecemos por lo que es más cercano, por Europa. Este año varias voces nos han advertido de que nos encontramos en un ambiente prebélico. En 2024, la mencionabas, la guerra entre Ucrania y Rusia no ha llegado a su fin y ha cumplido además más de 1000 días. ¿De qué forma está afectando este conflicto al continente europeo? Yo creo que la respuesta a esta pregunta sería muy diferente si nos la diera un europeo del norte o del centro o del este del continente que uno del sur, que parece que estamos un poquito más apartados. En Alemania, en Polonia, en los países bálticos, en los escandinavos, sí sienten la amenaza rusa como algo muy cercano y muy real. Y sí es verdad que se están preparando para la guerra con una serie de medidas que eran impensables antes de la invasión rusa a Ucrania. Además, porque hay una cada vez mayor intensidad de ataques híbridos dirigidos desde el Kremlin y que ellos mismos están sufriendo y que se ve que están destinados a erosionar la unidad de la OTAN. Entonces, hemos visto este año sabotajes, falsas amenazas de bomba o ataques informáticos, atentados. Entonces, sí, estos países se están replanteando de arriba abajo toda su estrategia de defensa. O sea, que hay una intención de preparar a la sociedad civil para la guerra, dotándola de información, de entrenamiento para la autodefensa, para el acopio de suministros. Y, bueno, esto viene derivado de la guerra de Ucrania, así que se están replanteando muchas cosas en Europa y están cambiando muchas cosas. Together with others, we will build a bastion against the extremes from the left and from the right. En las elecciones al Parlamento Europeo del pasado junio, sabemos que la derecha radical ganó terreno a las fuerzas proeuropeas y este diciembre Ursula von der Leyen renovaba mandato como presidenta de la Comisión. Mencionabas ahora muchísimas medidas que también necesitan de un pacto conjunto, ¿no? Colectivo, global. ¿Qué grandes retos internos y geopolíticos enfrentará ella en 2025? Bueno, en clave interna los retos son muy grandes.
como siempre, pero ahora más. De entrada, la nueva Comisión Europea ha comenzado una legislatura marcada por la derecha radical y con varios comisarios procedentes de estas familias políticas, como es el Grupo Patriotas de Orbán o los conservadores y reformistas que hasta hace unos días lideraba Meloni, pero que se ha apartado, bueno, parece ser que por falta de tiempo. Entonces, todo esto refleja el avance y la influencia de la derecha radical y la extrema derecha en casi todos los países de Europa. Formar esta comisión ha sido todo un dilema para los grupos tradicionales, desde los conservadores al Partido Popular Europeo, a los socialdemócratas, a los verdes. Pero bueno, la comisión está aquí, tiene que funcionar y las prioridades que ya anunciaron la propia comisión, pues entre otras cosas es mejorar la competitividad, reforzar la defensa común más allá del paraguas de la OTAN y defender nuestros valores democráticos. Y yo añadiría unas palabras que ha pronunciado hace poco Mario Draghi en un reciente discurso en Milán, que es la falta de un liderazgo de algún país de la Unión que guíe a Europa, que sea el contrapunto del soberanismo y del nacionalismo que nos va a llevar a la ruina y que tenga claro que solo la integración permitirá dar un salto de calidad pues desde un punto de vista económico y político. Entonces ya entramos en la segunda cuestión, que son los desafíos de 2025, que en mi opinión prácticamente todos pasan por la inmigración y por la relación de la Unión Europea con los Estados Unidos de Trump a partir del 20 de enero. Se avecina una guerra arancelaria y la Unión Europea es bastante vulnerable a Estados Unidos y a China y se va a necesitar un claro liderazgo. Precisamente para tratar con Trump, que es un personaje, un político imprevisible, más allá de Ursula von der Leyen, de la Comisión, hay quienes ven en la figura de Giorgia Meloni, entre otros lo ha señalado la web Político, que es muy influyente tanto en Washington como en Bruselas, pues se ve que Giorgia Meloni es como la mejor posicionada para esa tarea de pues, buena sintonía personal con Trump y porque Macron y Scholz tienen la casa patas arriba. Giorgia Meloni, de momento, pues la tiene más o menos en orden y sí que es verdad que presenta una solidez y un pragmatismo, bueno, necesarios en estos momentos. Des hausses d'impôts mécaniques liées à l'inflation, parce que je refuse que les Français paient la facture de cette censure. Et c'est aussi nécessaire d'avoir ce budget en tout début d'année prochaine pour permettre. Vamos a hablar de alguien que acabas de mencionar, de Emmanuel Macron, porque dentro de Europa Francia siempre ha sido uno de los buques insignia. Este año Francia ha brillado con los Juegos Olímpicos y esa diplomacia deportiva, ¿verdad?, que se despliega en este tipo de eventos, pero en el plano nacional, como comentaba, sus elecciones legislativas pues han sido una muestra de polarización y a pocos días de terminar 2024 pues se encontraba sin presupuestos y sin primer ministro. ¿Cómo puede afectarnos al resto pues, la inestabilidad de nuestro país vecino? Pues es fundamental porque recordemos que Francia es la primera potencia nuclear europea y que, digamos, el liderazgo y el tirón de Europa pasa por Francia, en consonancia con Alemania. Y esta inestabilidad que se prolonga y por la cual Macron tampoco parece manifestar muchísimas prisas en que se resuelva, porque al final se trata de formar un gobierno más o menos estable, al menos hasta el verano que viene, que es cuando podrían convocarse de nuevo elecciones legislativas, pues lo único que está haciendo es engordar la deuda pública francesa, la inestabilidad social, política y llevar, digamos, al país a una tensión que yo creo que va a tener mucha resonancia en Europa. Realmente él tiene que liquidar este mandato, no puede presentarse otro mandato, pero lo que tiene claro es que por más que le presionen, él no va a dejar el Elíseo, no creo que lo deje. No tiene por qué dejarlo por más que Le Pen le insista. Y yo creo que esa situación francesa, la verdad que primero hace mucho daño al país y por extensión a Europa, porque al final no deja de ser cierta parálisis en cuanto a la toma de decisiones. Otro foco de mucha tensión se encuentra sin duda en la región de Oriente Próximo. Hablemos primero de Israel y de Gaza, porque la guerra y la emergencia humanitaria continúan y yo creo que muchos nos preguntamos ¿hasta cuándo? Mira, hay quien dice que a lo mejor como regalo de bienvenida a Trump se llega a un alto fuego, una tregua en Gaza. No lo sé, porque llevamos así meses mareando la perdiz unos y otros. Pero es la respuesta del millón. ¿Cuándo va a acabar una guerra que estalló
en octubre, ¿no? 7 de octubre de 2023, por una masacre perpetrada en Hamas contra los kibbutz del sur de Israel. ¿Vale? Vamos a recordar que acabó con la vida de 1.200 personas, pero es una matanza que te digo que Israel como pueblo y como país sigue como una especie de estado de shock y sigue instalado en ese trauma porque para ellos ha sido un ataque o fue un ataque a la propia existencia del pueblo judío. Y luego, por otro lado, cuando va a acabar una guerra devastadora que ha arrasado la Franja de Gaza, que ha dejado decenas de miles de muertos por parte de las operaciones militares de Israel, 1 millón, casi 2 millones de desplazados, el 80% de la infraestructura civil en Gaza está en ruinas, está dañada. Bueno, quizás esto se resuelva o tenga un fin cuando vuelvan a casa vivos o muertos el centenar de rehenes israelíes que permanecen en la franja o quizás cuando los actuales dirigentes de Hamas, que está muy debilitada, cuando todos estos mandos gazatíes se asuman que ellos también tienen que poner fin a la muerte y el hambre y la devastación del pueblo palestino con una negociación que llegue a un alto al fuego. Pero bueno, hay que mirar un poquito más allá, ¿no? Y entonces hay quienes apuntan, pues eso, que detrás del alto al fuego, ¿qué va a pasar o cómo se va a encarar el día después en Gaza? Porque la franja es un páramo, ya es un páramo humanitario, político y económico. Entonces hay muchas incógnitas, son demasiadas preguntas que de momento están en el aire y bueno, esperemos que esa tregua llegue cuanto antes. Si nos fijamos en la región, todavía hay muchas más preguntas que podríamos añadir, porque hasta hace unos pocos días, al analizar lo que ocurre en esta zona, pues hubiéramos hablado del Líbano y de Irán, y en cambio, en apenas 2 semanas, el régimen de Bashar al-Assad ha caído y se ha abierto un nuevo escenario en Siria. ¿Cómo crees que se reconfigurará el equilibrio de poder en la región? ¿Qué debemos temer, acaso? Han sido 5 décadas de dictadura, 11 años de guerra civil con unas consecuencias desastrosas para los sirios en cuanto a muertos, heridos, desaparecidos, exiliados, desplazados. Y bueno, el frente que abrió Hezbollah el día siguiente de los ataques del 7 de octubre del 2023 como apoyo a Hamas le ha salido carísimo por la efectividad de Israel en su respuesta, que ha dejado Hezbollah el 80% de su capacidad de ataque perdida y el descabezamiento de la cúpula dirigente tras el asesinato de Hassan Nasrallah. Entonces, todos estos factores han acelerado la caída de al-Assad, pues como tú bien has dicho, Andrea, en 2 semanas, desde que los rebeldes comenzaron su avance hacia Damasco, desde el norte y el sur del país. Bueno, ¿qué va a pasar ahora y cómo se va a reconfigurar el poder en la región? Lo que parece claro es que Turquía es la potencia que se beneficia más del cambio de régimen y, de hecho, es la que ha impulsado el ascenso de al-Jolani, de los yihadistas de al-Jolani, agrupados en la Organización para la Liberación del Levante. Entonces, no hay que olvidar que al-Jolani, que es el nuevo hombre fuerte de Siria, es un terrorista y es un fundamentalista islámico que dirigió la rama siria de Al-Qaeda y que ahora aparentemente se ha reconvertido en un moderado y en un pragmático, pues gracias a una potente campaña de imagen y también una serie de mensajes de un poco de reconciliación nacional. Y el gran desafío para mí es, digamos, asumir a todos esos grupos yihadistas y de oposición al régimen dentro del paraguas de al-Jolani, que es al final la persona que está al frente de todo este cambio de la nueva Siria. A mí no me parece que va a ser complicado, pero bueno, ahí están. Yo creo que además los sirios deben encontrar ellos mismos su propio camino hacia la paz y hacia la estabilidad, pese a que lo van a tener muy, muy difícil. Mencionabas al inicio que este iba a ser el año de la democracia, ¿verdad? Por la cantidad de elecciones relevantes que iban a celebrarse. Y la última de ellas, una de las últimas, ha sido en Estados Unidos. Las elecciones de este año serán recordadas quizá por la renuncia de Joe Biden como candidato, por la llegada fugaz de Kamala Harris y finalmente por la victoria de Donald Trump después de sobrevivir hasta un intento de asesinato. ¿Qué ha supuesto, qué supondrá, pensando pues, a partir de ese 20 de enero para Estados Unidos y para el mundo, que este hombre regrese a la Casa Blanca? Bueno, Donald Trump regresa a la Casa Blanca con la experiencia del primer mandato, sabiendo lo que quiere y sabiendo cómo conseguirlo.
Además tiene un inmenso poder porque es el poder que le dio el voto electoral y el voto popular el pasado 5 de noviembre. Tiene el Congreso, domina el Congreso y el Senado, y una mayoría conservadora en el Tribunal Supremo que es fundamental para la consolidación de sus políticas. Ha ganado el voto transversal y, ojo, esto no significa necesariamente que en Estados Unidos todo el mundo se haya vuelto trumpista, pero sí es verdad que ha conseguido pues, llevarse a su terreno a muchos votantes que no se veían representados por los demócratas. Dicho lo cual, este segundo mandato es todo un desafío tanto dentro como fuera de Estados Unidos. En clave interna, él ha formado un equipo de amigos y familiares que tienen un denominador común, que es mostrar la lealtad inquebrantable al líder. Lo que tenemos casi seguro 100% es que desde su primer día en la Casa Blanca, que es el 20 de enero, va a firmar una batería de órdenes ejecutivas desde la energía a la inmigración, con promesas de deportaciones masivas. Según él, todos los inmigrantes indocumentados, que son como 11 millones de personas en Estados Unidos. Promete la implantación de aranceles. Para él la palabra arancel es la más bonita del diccionario. Incluso, bueno, ahí ha incluido a dos socios fundamentales que son México y Canadá, donde habla de hasta un 25% de aranceles. Y bueno, la Unión Europea pues está en serio riesgo de entrar en una guerra comercial con consecuencias, yo creo que bastante dañinas. En cuanto a lo que es la defensa, esto nos importa mucho en Europa, es fundamental. Trump ya ha sido muy elocuente manifestando su desapego a la OTAN y hasta el momento nos ha comprometido en permanecer en la Alianza Atlántica y recientemente ha dicho que solo lo hará si Estados Unidos es tratado justamente y con respeto y si los miembros de la OTAN pagan sus facturas. Es decir, él ya desde su primer mandato se quejaba de que no se pagaba, o sea, de que no llegaban a las cuotas ya fijadas, entre ellos España. Y luego, con respecto a esa promesa electoral de acabar la guerra de Ucrania, es muy probable que busque un acuerdo que incluya la cesión de parte del territorio ucraniano a Rusia y cerrar el paso de la incorporación de Ucrania a la OTAN. Así que, bueno, este año 2025 lo veremos, pero va a ser complicado, sí. Quiero preguntarte por uno de los socios de Estados Unidos que ahora mencionabas, que es México, porque un tema recurrente del que se habló mucho durante la campaña electoral de Estados Unidos fue precisamente la frontera con México, ¿no? Otro país que este año ha tenido elecciones y ahí Claudia Sheinbaum fue elegida la sucesora de López Obrador. Es la primera presidenta de la historia de México en un momento en el que su imagen internacional sí que está un tanto debilitada o cuestionada. A ver, Claudia Sheinbaum, quienes la conocen, dicen que es incluso más dogmática quizás que López Obrador, pero desde luego no tiene un papel fácil. Está muy marcada por su antecesor, por López Obrador, ideológicamente y en cuanto también a la formación del equipo. Y luego Sheinbaum ha encontrado de frente a Donald Trump, aunque es cierto que con Biden ya en la anterior legislatura, mandato de López Obrador, tampoco se entendieron bien, sobre todo en lo que es a la lucha contra el narco y bueno, considera a México que Estados Unidos no había sido un buen socio a la hora de frenar la violencia y el poder del narco por hacer operaciones incluso encubiertas. Yo creo que Sheinbaum ahora mismo se ha tomado muy en serio las amenazas de Trump, sobre todo con el tema de la guerra arancelaria, con el tema de la inmigración. Creo que está tomando medidas. Pero esas medidas, también con el control del tráfico de drogas, del fentanilo, sobre todo de Estados Unidos, estas medidas también a ella misma le está suponiendo un elevado coste interno. Es decir, desde que se han puesto, digamos, a controlar aún más y a realizar detenciones y a intervenir en los territorios del narco, se ha desatado una guerra brutal. Y coincide en el tiempo pues, con una suerte de guerra civil entre el propio cártel de Sinaloa, que es el más potente, el más poderoso en México, dividido entre los herederos del Chapo Guzmán y los herederos del Mayo Zambada, que es el otro narco al frente del cártel, que fue apresado, secuestrado, por así decirlo, por las autoridades de Estados Unidos y está allí en una cárcel a la espera de juicio. Yo creo que Sheinbaum, bueno, pues tiene una gestión muy complicada y ella misma yo creo que está buscando también su lugar
para, bueno, pues para emerger como una presidenta, digamos, fuerte y capaz de encarar los desafíos que le pueda plantear, sobre todo Donald Trump. De forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. Después de 200 años de la República y de 300 años de la colonia, porque previo a ello no tenemos registros claros, es decir, después de al menos 503 años, por primera vez llegamos las mujeres a conducir los destinos de nuestra hermosa nación. Si bajamos hacia el sur, hacia Latinoamérica, es la extrema derecha, esta extrema derecha. Ahora mismo estamos escuchando a Nicolás Maduro defendiéndose del fraude electoral. A comienzos de septiembre, Edmundo González recaló como exiliado en España. ¿Cómo explicarías el tablero diplomático o geopolítico detrás de estas elecciones fallidas, ¿no?, y sus grandes consecuencias? Bueno, yo creo que todos más o menos tenemos claros que en las elecciones ha habido un claro ganador, que ha sido Edmundo González, que es el que tiene las actas, por otro lado, y un claro usurpador de la legítima voluntad del pueblo de Venezuela, que es Nicolás Maduro. Entonces, ni el reconocimiento por parte de un buen número de entidades supranacionales o gobiernos democráticos a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, ni la presión que han ejercido los amigos de Maduro, amigos entre comillas digo, en América Latina, como Lula en Brasil o Petro en Colombia, le han movido al dictador de sus posiciones. Y mientras tanto, el país sigue acorralado por las sanciones internacionales, aislado en los mercados financieros, sin liquidez y con un éxodo cada vez mayor. Entonces, ahora yo creo que entran dos factores. Uno de ellos ha sido sorpresivo y que ha sido precisamente, nos ha llegado con la caída del régimen del Assad, que vemos la debilidad demostrada por los dos grandes valedores del régimen chavista en el exterior, que son Irán y Rusia. Y el otro es la llegada de Trump a la Casa Blanca, de nuevo Trump, con el senador Marco Rubio como su secretario de Estado, y que tendrá que rectificar lo que muchos consideran nefasta política de Biden en Venezuela, cuando se excarcelaron en Estados Unidos a jerarcas del chavismo y se levantaron sanciones a cambio de respetar el resultado de las urnas, cosa que no ha sucedido. Entonces yo creo que va a ser clave ver la hoja de ruta que toma Estados Unidos, no solo con Venezuela, sino también con las dictaduras de Ortega y Murillo en Nicaragua, de Díaz-Canel en Cuba, y veremos si toman el enfoque de la presión máxima a la dictadura, endureciendo las sanciones, como ya se hicieron en el primer mandato de Trump, sin que la dictadura se moviera ni un milímetro, o si otros hablan de un enfoque quizás más pragmático, que es aumentar la influencia y la presencia de Estados Unidos en Venezuela, a través de unas ciertas relaciones económicas y caminar hacia quizás un cambio de régimen más a largo plazo, menos traumático, pero el problema es que a los venezolanos se les agotó el tiempo, se les agotó la paciencia y se les agotó la esperanza. Poniendo nuestra atención ya en Asia, cambiando de continente, el último que nos queda, uno de los últimos, la dinámica geopolítica en esta zona tiene varias claves, ¿no? Dos de ellas son la alianza entre Corea del Norte y Rusia y también las disputas territoriales en el mar de China Meridional. ¿Cómo analizarías el escenario desde fuera para que nos resulte comprensible? A la primera cuestión que hablas, que es la alianza de defensa militar mutua que han firmado Corea del Norte y Rusia, quizás parece una reacción a la alianza, por un lado, a la alianza de Estados Unidos con Japón, con Corea del Sur y con Australia, y a priori resulta chocante que un país tan empobrecido como Corea del Norte acuda a ayudar a un gigante como Rusia en el campo de batalla. Pero en este caso yo ya me centraría más que en lo que son alianzas, digamos, estratégicas a largo plazo. Aquí realmente Corea del Norte ha ido a paliar la falta de soldados en el frente de Ucrania. Rusia tiene una elevadísima cifra de bajas entre muertos y heridos. No vamos a hablar de ella porque varía mucho entre unas fuentes y otras, pero son cientos de miles.
Y bueno, ese intercambio de soldados, Corea del Norte lo que consigue es petróleo, tecnología militar y, ojo, tecnología nuclear, que bueno, esto es palabras mayores. Pero bueno, dada la naturaleza de ambos regímenes y la poca importancia que conceden a la vida de sus propios ciudadanos, pues puede durar meses, ¿no? La reposición de soldados de Corea del Norte al frente de Ucrania. Eso por un lado. En cuanto a China, bueno, dominar el mar de China Meridional es una vieja ambición que responde a la necesidad del país de tener una salida marítima limpia, que nunca ha tenido, porque ya se sabe que quien domina los mares y los océanos domina el comercio mundial. Y China, a pesar de sus miles de kilómetros de costa, tiene en su camino un rosario no solo de países, muchos antagonistas, sino también de islas, de atolones de soberanía coreana, japonesa, filipina, malaya, vietnamita. Todo esto está tensionando muchísimo la zona y al final es una guerra un poquito psicológica, de nervios entre Xi Jinping y esos vecinos regionales, donde a veces se aprieta el nudo de la tensión, a veces se afloja a conveniencia, pero lo que está claro es que esta zona Asia-Pacífico es un punto caliente del planeta. Algunos dicen que es el más caliente, el más peligroso por las consecuencias que podría tener si hubiera un estallido bélico. Y en concreto, volvemos a un escenario complejo que es el estrecho de Taiwán, que es lo que separa, ya sabemos, la isla de Taiwán, antigua Formosa, con la China continental. Y por ese estrecho pasa diría que más del 40% del comercio mundial. Para Xi Jinping hay una única China y Taiwán es parte de ella. Es una anomalía y la va a resolver. Él ha dicho, se marcó la década de los años 30 de este siglo para resolver esa anomalía. Y mientras Taiwán, que es un territorio que ha evolucionado hasta consolidarse como una democracia con todos los estándares, pues busca el apoyo, busca el compromiso formal de la comunidad internacional para defenderse de las amenazas de China. El asunto del reconocimiento o no de Taiwán viene de décadas e implica directamente a Estados Unidos, donde nunca se ha abordado directamente ese reconocimiento de la propia soberanía del territorio o, por el contrario, el reconocimiento de Taiwán como parte de una única China. Entonces, la clave está en cómo va a encarar Trump, una vez más, este desafío. Vamos a ver qué pasa, porque las políticas de Trump con respecto a lo que pueda pasar allí en el estrecho Asia-Pacífico todavía están abiertas. Hombre, yo apuesto porque va a defender al menos la autonomía de Taiwán, o por lo menos el que siga siendo un Estado democrático no asumido o no anexionado a China. Uh-huh. Hay muchas incógnitas en el horizonte, entonces casi para terminar te preguntaría en tu visión personal, nos has hablado de muchos frentes abiertos, situaciones muy complejas que creo que siempre para poder entenderlas tenemos que ir un poquito más allá de los titulares, ¿no? Porque son escenarios además muy volátiles que en apenas 2 semanas pueden cambiar radicalmente. Entonces casi como un consejo informativo que nos puedas dar para este 2025 para no sentir que el mundo va cada vez más rápido y se nos va de las manos y no caer en esa indiferencia, ¿no? De dar la espalda a las noticias porque quizá nos abruma o quizá creemos que no tenemos el tiempo suficiente para comprenderlas. Hombre, yo creo aquí, dado que el escenario es muy complejo, el mundo es grande y hay muchos puntos calientes y muchos focos, también deberíamos un poco mirarnos a nosotros mismos y a la calidad de nuestra democracia y bueno, tener muy claro que las únicas herramientas que tenemos para plantar cara a lo que pueda venir, a los problemas de esa, digamos, ardor guerrero que hay en todo el mundo, es tener muy claro que tenemos que defender esos valores democráticos desde dentro. Entonces, hay que fijarse mucho en cómo se conduce la nueva Comisión Europea, cómo consigue sacar adelante una agenda
que fortalezca a Europa. Tenemos que fijarnos mucho en qué va a pasar a nivel de Unión Europea y también con la defensa común. Y, por supuesto, no perder el foco en Donald Trump, porque al final en Trump va a orbitar todo lo demás. Queramos o no, va a ser así. Y va a ser el protagonista absoluto de la escena internacional del 2025, por más que él quiera meterse para adentro y dedicarse a sus asuntos. Pues muchas gracias, lo tendremos en cuenta y os seguiremos leyendo a todos los compañeros de la sección de internacional de ABC. Vale, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.